Bueno, y ahora tenemos a Juan Gabriel Tocatlián, él es sociólogo, doctorado en la Universidad de Johns Hopkins en Washington, uno de los analistas internacionales más reconocidos del país, publicó varios libros, ensayos sobre la política exterior argentina y las relaciones específicamente entre Estados Unidos y América Latina. Según una encuesta, perdón, de boca de urna elaborada por la cadena NBC, Kamala Harris no consiguió retener el voto latino, así que lo vamos a recibir con una canción de Trump, Los Tres de La Habana. We are going to keep on fighting, and together we will make America great again. Ay, 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 por Dios, yo voy a votar por Donald Trump. Repítelo. Ay, 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 por Dios, yo voy a votar. ¿Por quién? Por Donald Trump. Mi gente sale a votar sin miedo a la calle. No hay miedo. No te quedes en la casa, así que tú no me falles. Muy buenos días, un gran gusto de un día como hoy hablar con vos, Juan Tocatlián. Jorge Fontevecchia te saluda, te recibimos con una canción de unos cubanos pro-Trump. Estuvimos reflexionando a lo largo del día aquella frase de tirar la escalera una vez que se subió al techo, de muchos inmigrantes que votan a favor de Trump y que están preocupados de que vengan otros inmigrantes. Pero bueno, más allá de eso, del tema del voto latino, me gustaría tu balance sobre lo que pasó ayer en Estados Unidos y si hoy, a partir de hoy, el mundo es un poquito peor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por este diálogo y, a ver, un punteo breve, Dale. pero necesario de algunos aspectos a tener en cuenta. Uno de los términos que más se está usando es el triunfo contundente, arrollador de Trump en esta elección. Yo creo que eso es una exageración, si bien es real que ganó, si bien es real que en el términos del colegio electoral su número será muy alto, hay que recordar que obtuvo unos 71 millones de votos en este caso, y en el 2020 perdió con 74 millones de votos, es decir, él tuvo menos votos. Si miramos el comportamiento del votante demócrata, Kamala Harris fue francamente un colapso. Biden había obtenido 81 millones de votos en el 2020 y Kamala Harris está cerca de los 66 millones de votos. Entonces la pregunta inicial es, ¿esto es un reflejo de un desencanto, una insatisfacción, un hartazgo con los demócratas, con ciertas políticas, bajo ciertas condiciones, o es producto de un tipo de liderazgo descomunal, profundamente atractivo y novedoso de Trump? Yo creo más lo primero que lo segundo. En segundo lugar, creo que en la región estamos muy habituados a pensar que solamente aquí en América Latina hay volatilidad electoral. Por lo cual, desde el año 2018, salvo por los candidatos de un partido que suelen ganar, el Partido Colorado, en el caso de Paraguay, o una dictadura como la de Ortega, que gana tranquilamente todas las elecciones porque elimina a los candidatos, o lo que sucedió con AMLO, que permitió que Claudia Sheinbaum fuera presidente, salvo por esos tres ejemplos, los presidentes con disponibilidad a ser reelectos no lo fueron, y los presidentes que trataron de lograr que su sucesor fuera del mismo partido tampoco lo lograron. Es decir, hay una altísima volatilidad en América Latina. Bueno, quizá eso también sea una nota en Estados Unidos. En el 2016, Obama no logró que Hillary Clinton triunfara. Le ganó claramente Trump. Trump en el 2020 no fue reelecto, le ganó Biden. Biden, vía Kamala Harris, no logró en el 24 que el Partido Demócrata se quedara en la presidencia. Entonces, creo que tenemos que tratar de explicar qué está en el fondo de esta enorme, enorme volatilidad que sucede a lo largo y ancho de este continente. Y finalmente, yo diría, en cuanto a la desagregación de esta elección,
a mí me parece que hay cosas notables a tener en cuenta. Simplemente el Partido Demócrata hoy es un partido en el cual, digamos, las mujeres son el grupo mayoritario, mujeres blancas, mujeres latinas y mujeres afro, son las que mayoritariamente han votado, básicamente por cuestiones además de valores, vinculadas a derechos, a garantías, a principios. Pero ha habido una pérdida de los demócratas del voto afro masculino. Parte de eso, no totalmente, por supuesto, pero parte de eso ha ido a Trump. Se ha dividido, no en partes iguales, pero en un porcentaje muy importante a favor de Trump, el voto latino. El voto asiático, que era un voto tradicionalmente afín también a los demócratas, tal cual fue la elección en Biden, también en este caso fue dividido y por lo tanto eso lo favoreció a Trump. El voto juvenil, que fue decisivo en la elección de Biden, también mostró menos niveles de participación y mostró un nivel de cercanía ahora a Trump, no masiva, pero importante, con lo cual, y además aquí tenemos el tema rural-urbano, donde los sectores rurales muy empobrecidos, sin lugar a dudas, votaron duramente a Trump, pero también lo tuvimos a nivel de la élite, porque los magnates de Silicon Valley, Elon Musk, Peter Thiel, Ramsey, Horowitz, Karp, etcétera, todos detrás de Trump. ¿Para qué? Bueno, para que cuando llegara al gobierno no impusiera regulaciones, no les impusiera altos impuestos, etcétera. Entonces aquí hay una transversalidad muy importante y que refleja que el descontento, al igual que en Argentina, no es de una sola clase, no es de un solo grupo, es transversal, es por arriba, es por el medio y es por abajo. Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a Tocatlán? Buen día. Y en este escenario, de hecho, estamos viendo las noticias y en este momento Hezbollah lanzó misiles sobre Tel Aviv. Así es que nuevamente el escenario internacional, sin salir del epicentro de lo que pasó en Estados Unidos, vuelve a posarse sobre Medio Oriente, sobre Gaza. Y mucho se ha hablado de que la victoria de Trump puede originar que fuerce un acuerdo de paz en Medio Oriente, en la Franja de Gaza, que fuerce a Benjamín Netanyahu a suspender la guerra o a encontrar una salida política. ¿Usted lo ve posible? Bueno, yo no tengo ninguna bola de cristal, advierto, estoy acá sentado en mi casa. Son hipótesis tranquilo. De trabajo, ¿no? Hipótesis de trabajo. Ni siquiera son hipótesis de trabajo, son conjeturas que no pasan de eso. Lo que sí diría son tres cosas. La primera, e importante, me parece que Estados Unidos, históricamente, y desde la Segunda Guerra Mundial en particular, tiene muy pocas relaciones especiales. Una es con el Reino Unido, la otra ha sido, entre otros, con Israel. Así es. Ahora bien, de manera, lo digo no peyorativamente, simplemente era Estados Unidos. Lo que sucedió con Biden en particular fue que Biden se convirtió en el cliente de Netanyahu. Entonces, en ese sentido, habrá que ver si ahora reelecto Trump viene a querer jugar y a querer imponer, ya no solamente jugar, a querer imponer sobre uno de los actores claves de todo el gran problema de Medio Oriente, en este caso, al gobierno israelí. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que fue durante la administración Trump que Estados Unidos unilateralmente se retiró del acuerdo, el llamado P5+1, que era el acuerdo de supervisión y verificación en materia nuclear de Irán. Lo hizo Trump, algo que había firmado en su momento Obama en el 2015, y desde ese momento
incluido el gobierno de Biden, no hubo ningún intento de mejorar, de acercarse, de buscar una solución pragmática a la relación con Irán. ¿Qué significa esto? ¿Qué impacto va a tener? Esto significa que para presionar eventualmente a Israel le va a dar más juego en el tema de Irán. No lo sé, no lo puedo asegurar de ninguna manera, pero me parece que esta tradición anti-iraní que supo tener el presidente Trump es muy importante tener en cuenta ahí. Y en tercer lugar, creo que en estos casos la solución final que tengan los problemas de Medio Oriente, entre otros, van a volver a retomar la idea de dos estados. Y en ese sentido, me parece que no es un tema de Trump frente a Medio Oriente, sino de Occidente frente a Medio Oriente. Todo lo que se articuló históricamente ya no se puede manejar más. Lo que ha hecho Occidente en Medio Oriente es administrar el caos. Un caos no creado necesariamente o directamente por Medio Oriente, pero sí asusado en muchos momentos, y que en este caso le corresponderá una responsabilidad colectiva respecto al tema israelí-palestino. Juan, Jorge Fontevecchia, nuevamente. Vos marcabas que había, si podríamos decir, un magma ideológico, porque en determinados momentos siempre ganaba la oposición, para decirlo de alguna manera. O sea, había una volatilidad respecto de si fuera un partido o el otro, simplemente siempre se rechaza el partido que gobierna. Puede ser que haya otro elemento en común, y ahí en ese sentido te pido tratar de encontrar cuál es el hilo conductor, el invariable, y voy a hacer un prólogo un poquito largo, entre una tendencia a determinado tipo de políticos unidos en la CEPAC, esta convención conservadora, que una a Meloni, a Orbán, a Bolsonaro, a Milei, a Trump, a pesar de que unos son aperturistas económicamente, los otros proteccionistas, unos ponen una receta para la inmigración, otros no la ponen, a pesar de las diferencias ideológicas, tanto económicamente como, podríamos decir, civilmente, los une ¿qué? Y si existe también ahí un elemento de unión, así como una tendencia, así como que siempre gana la oposición. A ver, creo que tu pregunta es correcta y la intentaré contestar, pero la antecedo de un punto que me parece importante colocar otra vez como telón de fondo. La crisis de la democracia en Estados Unidos es profundísima y esta elección no resuelve la crisis sobre la democracia en Estados Unidos. En el informe de este año de Gallup, en la encuesta, cuando se le pregunta sobre su confianza, por ejemplo, en el Congreso, no supera el 9%. Se le pregunta su confianza al ciudadano sobre el mundo de los grandes negocios, es decir, el big business, es apenas el 16%. Se le pregunta sobre la confianza en la presidencia, no supera el 26%. Aquí hay un problema hondísimo que no creo que esta elección, insisto, resuelva, sino que veremos si esto se transita en modo turbulencia o en modo caos. Como telón de fondo digo eso. La segunda parte, que es la que más va a responder a tu pregunta, yo diría que lo que tenemos en gran medida como una insatisfacción frente a la democracia, un malestar extendido, malestar que ahora cada vez se transforma más en resentimiento, es el colapso del pacto histórico para generar estados de bienestar. Hoy tenemos sociedades cada vez más desiguales, con el poder cada vez más concentrado. En Estados Unidos, para poner el caso, el 10% más rico detenta el 65% de la riqueza. Esto sucede con otras variaciones en la mayoría de los países
de Occidente hoy y en América Latina es categórico. En este encuadre, me parece a mí, que ha surgido en los últimos años más como la sintomatología de lo que estoy diciendo, el debilitamiento de la democracia y la profundización de la desigualdad, opciones radicales. ¿Y radicales por qué lado? Por la derecha. Y radicales por el lado de la derecha, ¿por qué? Porque el progresismo fue incapaz de generar un modelo, un modo, una modalidad, una esperanza, una expectativa, un proyecto alternativo en materia tanto de democracia como de desigualdad. Es allí que irrumpe una derecha que yo la califico como una suerte de internacional reaccionaria, donde, como bien vos decís, por supuesto, el origen de los líderes visibles que hay en Europa y en América Latina y en Estados Unidos son distintos, provienen de diferentes historias. En algunos casos usan a los partidos tradicionales, en algunos casos son outsiders, en algunos casos son personalidades individuales, en algunos casos son movimientos heterogéneos, en algunos casos arman coaliciones de distinto modo, pero todas tienen elementos en común, son parte de una familia que comparte un criterio de no a la posmodernidad, un regreso a cuestiones casi premodernas, una expectativa de que hay que salir adelante porque hubo un pasado mejor y el futuro está allá porque el presente es negativo, una expectativa de un orden fundado sobre unos intereses muy particulares, en lo cual los individuos juegan un papel clave, y también la sensación de que las instituciones deben ser superadas por acciones de fuerza, por acciones que pongan en entredicho la vigencia de que el imperio de la ley, pongan en entredicho que las reglas tradicionales de la democracia liberal. Entonces, creo que estamos ahí, y el triunfo de Trump, en este caso, lo coloca en la cúspide de la internacional reaccionaria. Ahora hay ahí arriba alguien, ¿sí? Él volvió en la historia de los Estados Unidos, solo Grover Cleveland logró ser reelecto a pesar de perder su posibilidad de reelección en un mandato continuo en el siglo XIX. Fue el 22º presidente de los Estados Unidos y fue luego el 24º presidente de los Estados Unidos. Demócrata, dicho sea de paso. Entonces, Trump pasa a ser el segundo en la historia de los Estados Unidos en ser presidente, perder una elección, pero volver a posteriori y triunfar, y va a ser, hasta el momento, por supuesto, el único republicano que lo logró hacer. Entonces, aquí también hay una simbología en juego, hay una imagen en juego, hay un imaginario en juego, que me parece que lo revela Trump, y que tiene un estilo que yo no llamaría disruptivo, porque no sé por qué a todos estos líderes se los llama disruptivos. Disruptivo no significa nada. No. Son antisistémicos, son expresamente antisistémicos. Recurren a un idioma, un lenguaje atroz, recurren a prácticas que no se conocían, pero muy toleradas por la sociedad en general. Entonces tenemos que volver al tema de qué nos está diciendo la sociedad hoy que no sabemos leer bien. Juan, genial, me quedaría escuchándote horas. Desgraciadamente esto es radio y televisión. Te agradecemos mucho tu tiempo y tu didactismo. Te mandamos un fuerte abrazo y te despedimos con esa misma canción de la paradoja de los latinos votando por Trump, de los tres de La Habana, con la canción de Trump. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a ustedes. Acá vamos a hablar con el analista internacional Juan Gabriel Tocatlián. No me creo la mentira que están poniendo en televisión.
¿Dónde